No. Ahora. Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con esta jornada tan interesante. Yo, en primer lugar y de manera muy breve, quiero agradecer a la Fundae la invitación para poder participar en esta mesa redonda tan importante con los interlocutores sociales y con los representantes que nos han ilustrado esta mañana, yo creo que de una manera muy gráfica y muy importante, sobre el modelo sueco, el modelo finlandés o finés y el modelo danés en formación profesional. Quería señalar, antes de presentar a nuestros interlocutores sociales, a los que por otro lado todos conocéis porque estamos en su casa, ellos y ellas además son patronos de la Fundae, quería señalar, yo creo que como una línea común en las tres intervenciones anteriores, algo tan relevante como la confianza de los gobiernos en los respectivos países en los interlocutores sociales, la fuerte alianza social, como comentaba Emily, en la que se sustenta el sistema de formación en Suecia, y algunas cuestiones que yo creo que seguro que luego tendremos la ocasión de comentar, más relevantes o más curiosas, quizá desde el punto de vista del interés que podamos tener en este aprendizaje mutuo y compartido. En el caso de Suecia me ha llamado mucho la atención el tema de las organizaciones transicionales, que aun a pesar de llevar solo 3 años, como decía Emily, pues parece que están teniendo tan buenos resultados. En el caso de Finlandia estaba haciendo yo una traducción simultánea y veía en House al INAP, en SECLE a la Fundae y en EO al Digitalizate, y según estaba escuchando estaba haciendo una traslación, porque creo que también nos puede dar pues esta experiencia de aprendizaje compartido dar buenos frutos, y seguro que de futuro, Antonio, se mantiene esta interlocución una vez que se ha abierto con esta jornada, porque yo creo que estos procesos de aprendizaje mutuo son muy relevantes. Y en el caso del modelo danés, además de lo que yo creo que hemos visto de los acuerdos sociales que se renuevan cada 3 o 4 años, yo creo que eso también sería una cuestión de mucho interés aquí en España. Creo que también todos y todas nos hemos quedado con esta idea de esa base de datos única, que sería un poco al modelo del diseño de lo que podría ser una cuenta de formación, que en ocasiones hemos trabajado vinculado a la propia seguridad social, ¿no? Como nos comentaba Jacob. También la facilidad para los empleadores al facilitar todos los trámites. Una cosa también que he considerado, me ha resultado de mucha relevancia, que es como esta tasa de retorno por la reducción del desempleo, ¿no? Porque conceptualmente me parece también un valor de la formación que en ocasiones no se aplica, digamos, tan directamente. Bueno, como hemos venido aquí a esta la aplicación móvil, eso ya nos hemos quedado, ¿verdad?, con su página roja y su página azul, y para facilitar y el acercar a las personas trabajadoras y también a las empresas toda la motivación en materia de formación, que quizás es uno de los retos que siempre tenemos entre manos, fundamentalmente también en un país como el nuestro, en el que la pequeña y la mediana empresa, pero sobre todo la pequeña empresa, pues es la que necesitamos conseguir llevar a la participación de las personas trabajadoras. Se hablaba en la última pregunta del coloquio de la participación de las personas migrantes en la formación como un instrumento también de equilibrio del mundo del trabajo. En ese sentido, creo que en España tenemos una gran aportación, pues gracias a la fuerza del trabajo de personas de terceros países, estamos teniendo, entre otras cosas, un crecimiento económico y un fortalecimiento del empleo, junto, por supuesto, a las políticas públicas y al valor del diálogo social, que en ocasiones pues se olvida lamentablemente, porque es el sustento, entre otras cosas, de la buena posición, incluso de la revisión de los índices de crecimiento económico para nuestro país. Luego, el modelo español también tiene mucho que deber al diálogo social, y con eso pues vamos ya al grano y pasamos, según el programa, a la intervención de los interlocutores sociales. Vamos a hacer
también para facilitar la traducción y para facilitar la interlocución, vamos a hacer una pequeña ronda de 5 minutos por cada una de las personas que representan a las organizaciones sindicales y empresariales, en la que dejarán también para los ponentes de la mesa anterior pues las preguntas, observaciones o reflexiones que consideren. Así facilitamos, hacemos esta primera ronda y luego pues pasamos la palabra de nuevo a los ponentes para aquellas cuestiones que hayan surgido. Entonces empezamos con Juan Carlos Tejeda, que no necesita presentación. Juan Carlos es el representante de la COE, patrono de la Fundae, y bueno, eres experto en materia de formación desde hace muchísimos años. Así que, Juan Carlos, tienes la palabra. Y el micrófono. Maru, pues lo primero es un gusto verte nuevamente por aquí, por tu casa, y que ha sido tu casa y siempre será tu casa. De verdad, es un auténtico placer. Y también es un placer para mí, como representante de COE, que nos hayáis invitado como patrono de esta fundación. También quiero dar la bienvenida a los miembros de las 3 delegaciones, a España, en el caso de Jacob, que es la primera vez, y al resto, ¿no? Ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido, que nos habéis contado, para ver en comparativa con vuestros modelos. Por poneros un poco en antecedentes, nosotros tenemos un modelo que la ley es de hace 10 años, y en 10 años ha quedado bastante obsoleta, basada en la colaboración público-privada. Los agentes sociales jugamos un rol importante, sobre todo en la detección de necesidades a través de lo que se llaman comisiones paritarias sectoriales. Patronales y sindicatos detectan necesidades. El sistema de financiación prácticamente se basa en cotizaciones, 2.500 millones que se paga a trabajadores y empresarios, 0,6 de la masa salarial empresario, 0,1 los trabajadores. En el caso, Emily hablaba de que 0,3%, en nuestro caso es un poco mayor. Un modelo sólido, sin embargo, nuestro modelo, bueno, aunque es muy sólido institucionalmente, pues tiene ciertas rigideces y burocracia, ¿no? Y los interlocutores sociales tenemos un papel reconocido y estructurado, pero muchas veces la adaptación a estas transformaciones que habéis mencionado, pues no tiene toda la velocidad que entendemos debería tener, ¿no? Maru ya ha destacado en vuestros 3 modelos, y no voy a incidir porque tenemos muy poquito tiempo, sobre todo me ha dado mucha envidia aspectos relacionados con la participación de los interlocutores sociales, ¿no? Compartimos con vuestros 3 modelos muchas coincidencias, la verdad, pero no obstante también tenemos aspectos que nos diferencian de vosotros. Todos compartimos la lógica y la importancia del diálogo social tripartito entre Estado, sindicatos y patronales. No obstante, en España este diálogo se articula de una manera, en algunos casos, ciertamente institucionalizada y formal, ¿no? Frente a vuestros modelos que lo vemos mucho más ágiles. Seguramente deberíamos ser un modelo quizás menos burocrático, más flexible y de mayor anticipación, como por ejemplo nos contaba Jacob, ¿no? en su modelo, ¿no? Y sobre todo porque el alejamiento de los interlocutores sociales nos está haciendo que el modelo en España no sea del todo eficiente que debería ser. Esto no es una opinión, yo me voy a basar en 4 o 5 datos que he contado también hace poco en este mismo auditorio. El primer dato nos lo dice el informe anual del Servicio Público de Empleo del 2023, que nos dice que ese año solo se formaron el 25% de los trabajadores de España. Tenemos 23 millones de trabajadores. Imaginaros, el 25% estamos muy alejados de lo que el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que nos dice que dentro de 5 años al menos el 60% se tienen que formar. Ahí tenemos unas tareas importantes, ¿no? El siguiente dato es que dentro de la población activa solamente los desempleados solamente se formarán en un 7%, es decir, unos 175.000 desempleados de los 2.800.000. Eso pone de manifiesto que precisamente un colectivo que debería estar formándose cercano al 100%, no está siendo atraído a la formación. ¿Qué más datos tenemos? El propio Memoria de Fundae del año pasado nos dice que de el 1,5 millones de empresas españolas solamente utilizaron su crédito el 20%. Sabéis que todas las empresas tienen un crédito de formación, parecido a lo que nos ha contado, creo, Emily al principio. Solamente utilizaron el 20% de las empresas su crédito. Y lo peor es que seguimos manteniendo de una forma constante en los últimos años. Hablamos de 350.000 empresas. Ahí tenemos recorrido de mejora. Por ir terminando, tenemos 11 millones de trabajadores, de los 23 millones de trabajadores, que no tienen ninguna competencia acreditada. Son excepcionales profesionales, sin embargo, no tienen ninguna titulación acreditada. Tienen una formación adquirida, tienen una competencia adquirida por la experiencia, y luego me gustaría preguntaros qué hacéis, en este caso, en vuestros países con este tipo de trabajador.
También lo ha dicho Jacob también en su intervención final, los informes PIAAC en España pues no son nada alentadores. La competencia matemática estamos 14 puntos por debajo de la media de la OCDE, la competencia lectora 13 puntos de la media de la OCDE y la de resolución de problemas complejos 10 puntos por la media de la OCDE. Ahí tenemos un recorrido importante. Y podríamos decir, ¿el problema es financiero, de que no hay dinero? No. En este caso, esos 2.500 millones anuales de la cuota de formación, cada año hay excedentes acumulados, reconocidos por el Servicio Público de Empleo, de casi 3.000 millones. Eso nos lleva a hacer una reflexión y dónde pueden estar estas causas de cierta ineficiencia del sistema. Desde COE tenemos claro que es el alejamiento de los agentes sociales de la gobernanza del sistema. Por eso, y para terminar, yo creo que es muy importante ver modelos como los vuestros, donde los agentes sociales realmente tenemos un concepto de protagonismo real y bueno, es lo que tenemos que conseguir en los próximos años. Yo, Maru, me quedaré aquí en esta primera parte. Pues muchas gracias, Juan Carlos, como siempre. Como podéis comprobar, el modelo español lo que somos sobre todo es autocríticos. Es una característica que nos define. Se hace una formación muy importante, por supuesto que sí, pero tenemos grandes retos, como bien señalaba Juan Carlos. Y yo también, cuando os escuchaba antes, fíjate, viéndolo parece una cuestión instrumental, pero viendo el tema de la aplicación móvil, al teléfono directo, con los datos, por supuesto con un marco normativo que permita hacer ese uso de los datos y llevar hacia la persona trabajadora la información directamente a su móvil acerca de la oferta de cursos, creo que sería instrumentalmente, más allá de la cuestión básica que planteaba Juan Carlos también en cuanto a una participación cada vez más comprometida y más protagonista de los interlocutores sociales, creo que lo instrumental ayudaría mucho para esa parte de la motivación para la participación en la formación, porque efectivamente, como bien decía Juan Carlos, no es un problema de recursos en sí mismo. Bueno, a continuación tiene la palabra también, muchas gracias Juan Carlos, según el programa también, Miguel Canales, que es el representante de CEPIME, es la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Juan Carlos representaba a la COE, la gran patronal, y Miguel Canales representa a la CEPIME, que en España es muy importante y es una organización muy importante y representativa, por cuanto el tejido empresarial español pues es de muy pequeña empresa. Así que, Miguel, tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Maru, por tu amable presentación y además por esta introducción sobre lo que es efectivamente CEPIME en España, y es un placer siempre estar contigo. La verdad que siempre tenemos la suerte de coincidir en cosas buenas y que siga siendo así. Y bueno, muchas gracias también a Fundae por la organización de este evento. Of course, many thanks to our colleagues from Scandinavia. It's a pleasure to share this meeting with you. I think it's been a very enrichment day. Thank you very much to be here. Bueno, claro, una de las cosas que sí quiero destacar es lo que ya destacaba antes Maru y ha destacado también Juan Carlos, porque es verdad que nos produce, bueno, no sé si decir una cierta envidia, pero sí es muy importante en estos eventos pues el encontrar un aprendizaje, ¿no? Y la verdad es que el desarrollo que tenéis en vuestros países en el marco del diálogo social y en el papel que juegan los interlocutores sociales, sobre todo en el diálogo social bipartito, eso que nosotros en España, en el marco del diálogo social bipartito en formación, yo creo que tenemos un diálogo bastante intenso y bastante fructífero, pero es evidente que en vuestros países eso está un poco más avanzado y es el paso que nos falta a nosotros, que realmente el papel de los interlocutores sociales sea, vamos a decir, más tenido en cuenta y que haya una cobertura por parte del sistema del Estado, del sistema del Gobierno, pero que tengan un papel relevante los interlocutores sociales, no más relevante. La verdad es que me ha gustado mucho escuchar a nuestro colega de Finlandia, porque yo creo que nos ha retratado un sistema que está muy cerca de las necesidades que existen en este momento en el ámbito laboral, que me parece una cuestión estratégica. Yo no sé si somos conscientes del todo en el marco europeo de la importancia estratégica que tiene la formación. Siempre decimos que es muy importante,
estamos en el año europeo de las competencias, estamos desarrollando ahora tenemos la declaración de Hering, estamos desarrollando las cuentas individuales de formación, pero esto para un continente donde no existen materias primas relevantes y donde nos vamos a tener que basar en el futuro para mantener nuestro estado de bienestar fundamentalmente en el talento de nuestra gente, creo que cobra una importancia absolutamente vital. La verdad es que del sistema danés lo primero que nos produce, digamos, sorpresa, y además ojalá pudiéramos estar cerca de eso, es tener una tasa de paro, Jacob, prácticamente inexistente, un 2,9%. Es una tasa realmente muy reducida, ¿no? Y claro, es difícil encontrar en ese contexto muchas veces cubrir las vacantes, y es lo que también nos sucede a nosotros en España. También me parece muy relevante la idea de poner en valor a las personas mayores. Me parece muy interesante el programa para las personas mayores de 65 años puedan continuar en el empleo. Ahí es muy relevante también que esas personas estén formadas, pero hay que acompañarlo no solamente de que estén formadas, sino que tengan un incentivo para continuar en el marco laboral. En España, tú dices que tenéis en vuestro país necesidad de 100.000 personas de aquí a 2030. En España, el Banco de España ha cifrado, ya lo hemos dicho alguna vez, yo creo, en esta sala, que vamos a tener que recibir más de 25 millones de personas, probablemente inmigrantes en muchos casos, y esto es un reto muy importante de información de aquí al año 2050. Y por eso poner en valor a nuestra gente, digamos, también a la gente, alargar un poco esas edades de jubilación incentivadas, pues que se está trabajando ya ahí. Eso evidentemente puede ser también un camino muy importante. También me ha gustado mucho ver la cercanía de los sistemas a las empresas y a los trabajadores. Lo decía antes Maru, el tener en tu teléfono digital todas esas posibilidades de acudir a hacer 3.000 y pico cursos, incluso con recomendaciones, el apoyo cercano al empresario, el darle las cosas fáciles al empresario, muy especialmente a la pequeña y mediana empresa. En España, lo decía antes Juan Carlos, tenemos solamente un 20% de empresas que acuden al ámbito de la formación, a los sistemas de formación bonificada, pero fijaos, en el caso de las pymes y concretamente en el caso de las microempresas, que son aquellas empresas que tienen menos de 10 trabajadores, ese porcentaje no llega al 16%. Aquí hay una barrera que es muy importante, que ya la señalabais, y es que no solamente es a veces el conocimiento, sino el tener trabajadores de los que puedas, sobre todo en momentos de producción máxima de las empresas, de los que se pueda prescindir para hacer formación. Pero es evidente que cuando tú tienes un sistema cercano que ayuda, que quita la barrera de la burocracia, haces una labor muy importante para ayudar a esas pequeñas y medianas empresas. Y ese porcentaje de empresas que utilizan el sistema de bonificación en nuestro país, cuando la empresa tiene entre 10 y 50 trabajadores, está en el entorno del 50%. Y esas empresas ya no tienen, digamos, podríamos decir, esa barrera de que no pueden prescindir de algunos trabajadores. Aquí probablemente es más el desconocimiento o determinadas tasas burocráticas, a pesar de que el sistema se quiere hacer cada vez más amigable y se trabaja mucho en esta casa para que sea así y sea más sencillo. Yo creo que ahí tenemos mucho camino que hacer. Y bueno, simplemente os dejaría una pregunta encima de la mesa. Yo creo que Jacob ha explicado un poco su sistema, pero en el caso de Finlandia y de Suecia, de Emily y de Kosti, no sé cómo acercáis las pymes a la formación en vuestros sistemas. Y muchas gracias, un placer como siempre estar con vosotros. Pues muchísimas gracias, Miguel. Y efectivamente dejas la pregunta sobre la mesa acerca de los mecanismos para llevar a la pequeña empresa, que es la que siempre tiene más dificultades en el acceso a la formación, tanto por una cuestión de información y conocimiento, pero sobre todo por una cuestión de disponibilidad de los tiempos de trabajo también de las personas trabajadoras de las pequeñas empresas. Antes no lo hemos comentado, pero dentro del modelo español, además de toda la formación realizada de oferta a través de las subvenciones públicas como de demanda de formación programada por las empresas, que alcanza más de 7 millones de trabajadores, a la que hay que añadir la formación que desempeñan las comunidades autónomas, porque nosotros también tenemos un modelo descentralizado, aunque con un fuerte componente estatal, precisamente vinculado
a la empresa y al marco estatal, pero también hay que añadir la formación que desempeñan, que ejecutan las comunidades autónomas y que en nuestro marco de formación también hay una línea muy interesante que yo creo que también esta casa ha trabajado mucho y bien junto con los interlocutores sociales en una dinámica que ha traído, bueno, pues su dialéctica necesaria, pero que es muy importante, que es la formación de personas trabajadoras autónomas, puesto que en España también el trabajo autónomo y la economía social tienen un peso muy relevante, particularmente el trabajo autónomo, y hay una línea muy importante de trabajo en ese sentido. Ahora le vamos a pasar la palabra, porque luego para las preguntas las hacemos al final, vuestras intervenciones sobre las preguntas que ellos dejan formuladas y sobre las reflexiones que están haciendo. Le pasamos la palabra a Amparo Burgueño. Ella, desde el último Congreso Confederal celebrado en Barcelona de la Unión General de Trabajadores, es la responsable de las políticas de formación y, Amparo, pues tienes ahora la oportunidad de trasladar tus consideraciones tanto acerca del modelo de formación profesional como de las reflexiones y de la información que nos han trasladado los representantes en las ponencias de esta mañana. Muchas gracias, Amparo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Welcome to Spain. I have been all the time thinking where I would like to live. Sweden, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas por esta invitación. Es un encuentro fantástico. Esta mañana, cuando aparecía en la agenda de comunicación de prensa de la UGT, sindicato al que yo represento, o ayer salían las noticias de lo que va a ser comunicación, hoy he recibido varios mensajes de varios miembros de la comisión ejecutiva en la que yo estoy, tanto del secretario general Pepe Álvarez como responsables de juventud, la responsable que tenemos de políticas de igualdad, interesándose por estas jornadas y por todo el material que nos habéis aportado, y es muy interesante. Somos un país autocrítico, los sindicatos también, tenemos que hacer mucha autocrítica, pero creo que yo me he quedado con muchísimas cosas y he pasado de autocrítica un poco de rabia también, porque creo que no tenemos un problema en este país, y Maru también lo ha dicho, de legislación como tal sobre este camino de la formación. No tenemos falta, siempre hace falta mucho más, pero no tenemos estrictamente un problema de financiación para llegar a llevar esa formación a las empresas, y Juan Carlos hablaba de eso y él también de lo que se queda en el camino. Creo realmente, y aquí es la autocrítica, y no voy a decir el nombre de las organizaciones empresariales ni de mi compañero de comisiones, pero yo creo que en general tenemos que cambiar el chip. Creo que se está haciendo poco a poco, eso no viene de un día, el cambio en la cultura de lo que es lo que ellos han dicho, ¿no? del lifelong learning, es decir, no tenemos realmente una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida. Quiero poner en valor también y contextualizar, porque el contexto es muy importante, incluso la proporción. España es un país con muchos millones de habitantes. España es un país que sufrió 40 años de dictadura, y yo, que soy nacida en el 68, pude acceder a la universidad y no había más opción para mis padres, que era un trabajador de la SEAT y una ama de casa, que ese camino para la licenciatura universitaria. Lo quiero decir porque creo que esa formación que luego se hace en las empresas, que debemos fomentar en las empresas, nosotros venimos con una carencia del entendimiento de lo que es la formación profesional en el sistema educativo. Nosotros arrastramos, por supuesto se está mejorando, estamos represtigiando, pero es verdad que hemos arrastrado siempre una sensación de que la formación profesional era algo para los que no acababan de triunfar en los estudios. Entonces, cuando la cultura en otros países es que la formación profesional es una opción tan o mejor, en muchos casos, para progresar y para promocionar, la formación en el empleo en diferentes skills, en diferentes herramientas, es mucho más atractiva, porque ya desde la educación secundaria has sido formado con esa libertad formativa y con esa libertad de acercarte a cualquier profesión u oficio. Creo que eso también hay que ponerlo en valor. Voy a decir algo que puede ser o resultar un poco naif, pero creo que asumir que la formación en las empresas, en la vida laboral de una persona, que es muy larga, alarga la vida. Quiero decir que la inversión
en formación en las empresas seguramente reduce el gasto en sanidad. Estoy convencida que una persona que incluso cuando ya no está en el punto más fuerte de su competencia profesional pueda seguir formándose. Incluso he visto formaciones, habéis dicho, de 3 horas, de 4 horas, de 1 hora. Creo, honestamente, que además estamos haciendo un esfuerzo, porque en este tipo de políticas siempre hay que hacer un esfuerzo medioplacista, largoplacista. Cuesta mucho. En un país como el nuestro, además, que estamos siempre en una convulsión política constante, es muy difícil pensar en ese medio-largo plazo. Creo que se están haciendo las cosas bastante mejor. Ya empieza a sonar entre la juventud de este país, cuando acceden a ofertas de trabajo, en esta empresa me van a facilitar mucha formación, cada año nos imparten una formación, ya empieza, y eso significa que si los jóvenes cuando acceden al mercado laboral valoran, cuando llegan a casa, si hay teletrabajo, el tipo de sueldo, el tipo de condiciones, valoran la formación que la empresa ya está incorporando, creo que eso ya es un dato positivo que se empieza a notar. Hasta ahora no. Nosotros venimos de los años 80 en los que la formación lo hacían pues los desempleados. Y había que acceder a la formación un poco como casi de manera oculta, clandestina. La formación no era algo que pudieras sacar pecho y decir, estoy haciendo una formación en mi empresa. No me voy a extender porque creo que el marco europeo y los objetivos europeos los ha comentado Juan Carlos, de dónde deberíamos estar y de dónde estamos. Miguel también ha hecho otras aportaciones. Me voy a quedar con el final porque sindicalmente no puedo quedarme más que con una reflexión final, que ha sido casi el ejemplo final que ha puesto Jacob, y es que impartir formación no específica del puesto de trabajo, sino de idioma en el horario laboral, aquí yo creo que cuando estamos muchas veces peleando con las dificultades de las pymes, que desde luego coincido que necesitan el aliciente, la motivación y por supuesto los recursos para poder formar, que también está cambiando. Es decir, cualquier pequeño empresario ahora sí, aunque tenga una pequeña zapatería, es consciente de que tiene que formar a sus empleados o a su empleada única. Lo tiene clarísimo. Esto va así de rápido. Pero a veces tenemos que pelear en los comités de empresa, en los convenios colectivos. Importantísimo lo que han dicho también, lo que ha dicho Emily. Hay organismos que solo sindicatos, agentes sociales, sindicatos y patronales con la confianza del gobierno. Esta expresión yo creo que es muy interesante. La confianza del gobierno en que sindicatos y empresas sean capaces de ponerse de acuerdo. Nosotros tenemos diálogo social que aquí en este tema tiene que ser real y estructural, no tiene que ser, se tiene que incorporar en los convenios. Es decir, yo creo que ahí tenemos un camino para recorrer fantástico. Las grandes empresas lo hacen, tienen planes de formación fabulosos. Yo creo que la pequeña y la mediana empresa tiene ese reto. Ya no quiero decir asignatura pendiente, porque soy una persona positiva y me gusta hablar de retos, pero a veces tenemos que pelear porque el empresario entienda o la empresaria entienda que tiene que formar a sus trabajadores en el horario de trabajo en algo específico que necesita para su productividad. Y aquí nos habéis puesto un ejemplo de limpiadoras aprendiendo danés en el horario laboral, no aprendiendo a hacer mejor su trabajo, sino a integrarse mejor para poder hacer mejor su trabajo y, por tanto, también habrá rendimiento y productividad. Nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Amparo, también por tu intervención, por señalar efectivamente algo que yo creo que durante toda la mañana late, ¿no? Desde vuestras intervenciones, como es la base de la fuerte alianza social tiene que descansar necesariamente sobre la confianza, no solamente sobre un marco normativo, sino sobre la confianza en los interlocutores sociales, tanto en los planos del diseño, de la planificación, de la formación, de la detección de necesidades formativas y de la propia gestión de la formación, así como esto que señalabas tanto de la fortaleza de la negociación colectiva, que yo creo que ese es uno de los retos también que tenemos por delante y que también escuchábamos con admiración esta mañana, como también a través de la negociación colectiva pues establece la duración, los días, la formación durante las jornadas laborales, el establecimiento de los tiempos de trabajo para la formación, las materias y los contenidos de la formación, que es muy relevante, ¿no? Cuando todavía a veces estamos discutiendo si esto puede ser formación bonificada o no, porque esté vinculada o no con el puesto de trabajo, por ejemplo,
O bueno, hoy no hemos hablado de un asunto que sabéis que es muy importante también para nosotros y que a veces ha formado parte de esta discusión un poco, en fin, compleja, que es el tema de la formación para la prevención de riesgos laborales, que creo que ese es un elemento también de primera magnitud. Y bueno, yo creo que todos, Amparo señalaba lo que de alguna manera nos hemos fijado bien esta mañana, ¿no? La confianza de los gobiernos en los interlocutores sociales como base de esa fuerte alianza social para la formación profesional y la fortaleza y las oportunidades que ofrece y los retos que ofrece la negociación colectiva sectorial. Paco Moreno, que dicen que va a ser su última intervención, que yo creo que, aparte de que siempre es la penúltima, pero bueno, aquí estoy yo, Paco, así que segurísimo que no va a ser tu última intervención, ni muchísimo menos. Y él representa a Comisiones Obreras, está desde el principio, desde el origen prácticamente de los primeros acuerdos de la formación continua en España en el año 92. Y bueno, él representa a la Confederación Sindical de las Comisiones Obreras y es un placer pasarle la palabra a Paco. Buenas tardes ya. Lo primero, saludar a los representantes escandinavos que nos han presentado esta mañana sus diferentes ponencias con las situaciones en sus países. Yo creo que han sido muy interesantes. Yo creo que lo importante precisamente de esto es el conocimiento y la colaboración y por tanto yo creo que esta colaboración que hoy se puede iniciar debe de seguir conociendo los diferentes sistemas y colaborando incluso en proyectos comunes, concretos, que creo que sería bueno, porque es verdad que aunque hay realidades distintas en según qué temas, también hay realidades afines y formamos parte de la Unión Europea, que es lo que nos da contexto y posibilidad de esa colaboración y conocimiento. Agradecer a Fundae, a su dirección y a sus trabajadoras y trabajadores la realización de este evento. Maru va a ser mi última, seguro que va a ser mi última. Y yo, a la hora de entrar, ya se han dicho bastantes cosas, a la hora de entrar en contexto, en situar, no solo porque somos autocríticos, Maru, sino también porque somos críticos con el sistema que tenemos, yo creo que es importante establecer, primero, en el objetivo todos coincidimos. Es verdad, nos ha hablado mucho, pero está presente siempre todo lo que tiene que ver con las tres transiciones y lo que esto significa, la digital, la verde y la territorial o demográfica. Es verdad que ese es el gran objetivo, dar respuesta precisamente a esos cambios que se están produciendo. Y para ello yo quiero trasladar aquí tres retos que tenemos, tres retos que son para nosotros fundamentales como organización. El primero, el desarrollo del derecho a la formación de la población trabajadora. Es verdad que la normativa internacional, sea OIT o la europea, la Unión Europea o la propia española, reconoce el derecho a la formación, pero falta su desarrollo. Por ejemplo, tenemos una experiencia muy concreta de 20 horas anuales de formación pagadas y no se está desarrollando. Y esto viene ya, si no recuerdo mal, de la primera, de la reforma laboral del anterior gobierno conservador, y que era de las pocas cosas con las que estábamos de acuerdo, con sus matices, precisamente esas 20 horas y no se están desarrollando. Por tanto, primer reto que tenemos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la formación de la población trabajadora. Segundo reto que tenemos, e importante. No ocurre, ya no solo en los países escandinavos, sino en muy pocos países de la Unión Europea ocurre lo que ocurre en nuestro país. Y es que la competencia de la oferta de formación, de la formación de la población trabajadora, está repartida entre educación y trabajo. Y eso nos está haciendo que haya una constante descoordinación en las ofertas formativas. Y eso hay que cambiarlo. Ese sería el segundo gran reto. Porque además la gestión
también la tienen las comunidades autónomas, como recordaba Maru. Por tanto, segundo gran reto, creemos, es dotar de un marco común donde se pueda coordinar la oferta formativa, las necesidades formativas, donde se pueda también establecer con los instrumentos que nacen de ahí, de esas competencias, de esos instrumentos de educación y de trabajo, se pueda establecer también el tercer reto, que para nosotros es fundamental, la gobernanza. Pero una gobernanza real y efectiva, que perdimos en el 2015 con la ley de la que hablaba en su inicio, al inicio de su intervención, Juan Carlos. Una gobernanza real y efectiva que tenga varios niveles. El primero, en las estructuras estatales que haya y coordinadas esas estructuras estatales, pero que tenga capacidad de decisión, que efectivamente no sea una participación institucional. Si todo el mundo está de acuerdo que organizaciones empresariales y sindicales recogemos la demanda de lo que demanda el mercado de trabajo, el sistema productivo, pues lógicamente tenemos que tener capacidad de decisión. ¿A través de qué? De un segundo nivel, que son las estructuras paritarias, las comisiones paritarias, que es fundamental porque ahí conviven organizaciones empresariales y sindicales de los sectores. Y ahí se detectan las necesidades y, por tanto, con esa agilidad que debe de tener y con esos medios que deben de tener las comisiones paritarias y estructuras paritarias, debemos recoger esas necesidades para luego plasmarlas en lo que debe de ser la oferta formativa. Pero además, no solo aquí, que ya participan en el entorno o en el marco de Fundae, sino también en educación, porque, vuelvo a repetir, la competencia está repartida entre los dos ministerios, educación y trabajo. Y no es por una cuestión esta participación, porque la financiación, que estoy de acuerdo, que España no tiene un problema de financiación, menos ahora, con unos fondos de recuperación, que somos el país que más fondos de recuperación estamos teniendo. Pero tenemos una cuota de formación que pagamos trabajadores y trabajadoras y empresarios, y no porque paguemos la cuota, sino porque somos los que estamos al pie caballo a través de la negociación colectiva. Por tanto, ese segundo nivel, la negociación colectiva, las comisiones paritarias. Y un tercer nivel, también de gobernanza, le gusta menos a nuestros interlocutores empresariales, pero es fundamental porque además también nos trasladan la experiencia que hay en los países escandinavos o en los países del centro europeo, que es la participación de la representación legal de las personas trabajadoras en el seno de las empresas, a través de esas bonificaciones, a través de la negociación de los planes de formación. Hay experiencias muy positivas en relación al tratamiento de pymes, etcétera, que queremos trasladar de otros países europeos. Pues aquí también hay una experiencia positiva en bastantes países europeos que debemos trasladarla porque es otra vía más de gobernanza, la participación en el seno de las empresas. Hay una cosa clara, que nos lo ha dicho a lo largo de estos años. Allá donde hay una relación de participación en el seno de la empresa, hay acuerdos de formación, y eso lo que hace es enriquecer precisamente el elemento de formación, el elemento de competitividad, el elemento de productividad en el seno de las empresas. Por tanto, ese sería el tercer nivel dentro de la gobernanza. Y todo esto, y acabo, se ha de hacer, ojalá tuviésemos aquí esa costumbre, cada 2 años o cada 3 años, de tener acuerdo entre los interlocutores sociales, las organizaciones económicas, las organizaciones empresariales y sindicales con el gobierno de turno. Ojalá lo tuviésemos. Pero todo esto se ha de hacer a través de lo que es necesario ahora, de un acuerdo estratégico para la formación en nuestro país, para responder a esos retos. Y eso lo tenemos que hacer con el gobierno. Sea capitaneado por el Ministerio de Economía, la vicepresidencia primera o la que sea, pero con el conjunto de gobierno, precisamente para dotar a ese marco común del que hablaba yo con anterioridad de contenido. Es necesario y fundamental. Para eso, lógicamente, hay que cambiar la actual ley de la que hablaba Juan Carlos, la Ley 30 de 2015. Yo he querido situar esos tres retos y yo, más que pregunta,
lo que plantearía sería eso, es decir, a partir de aquí establecer una colaboración que creo que es buena y necesaria, porque creo que tenemos experiencias enriquecedoras en vuestros países, en España también, y que creo que sería necesario que avanzásemos en ello. ¿No? Pues muchísimas gracias, Paco, por hacer referencia a esos 3 ejes tan importantes, el derecho a la formación en el trabajo y su necesario desarrollo, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, tanto de los ámbitos del Ministerio de Trabajo y Economía Social como del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de las comunidades autónomas, en un marco institucional complejo como es el Estado español en su distribución competencial, y a ese necesario refuerzo de la gobernanza social en todos los planos que has planteado. Y ahora pues voy a pasarle la palabra para que de las reflexiones y también de alguna pregunta concreta, pero sobre todo de las reflexiones que han hecho acerca de vuestras intervenciones en esta mañana y también de la propia experiencia en el modelo español, pues voy a pasarle la palabra en primer lugar a Emily, para que después de escuchar las reflexiones también de los interlocutores sociales en España, pues la consideración que puedas tener al respecto. Muchas gracias. Yeah, thank you very much. It's I'm a bit unusual to the double hearing, so I hope that I have gotten some of the reflections. I think it's very interesting to hear from you, and it's very interesting that I think it's a good thing to be able to be critical, as you said. So good for you. I noticed a question from you over here regarding the small and medium enterprise, and I have to say that perhaps I'm not the right person because I represent the government sector. But to briefly, I would say I mentioned briefly in my presentation a new vocational training system that is not on the higher level, but is lower skills. This program started in 2024, and they are now prolonging it. And I believe a target group is the private sector, and in many cases the smaller companies. And in comparison to other vocational trainings, this is much more closely related to the labor needs. So I'm not sure, but I think that there has been more collaboration with the companies beforehand. And as you mentioned in your presentation, that smaller companies have less resources to do this themselves. This is an initiative from the government side to try and combat this problem. But as I said, it's not my sector, so unfortunately I can come back and try to give a better answer. I also find it interesting that you, most of you said that the financing is not actually the problem. And I think we have a similar situation in Sweden as well, because we do have very high unemployment rates. And still we have these systems of the local transition funds in the government sector. But a problem here is that many agencies tend to be quite careful in using it, because the purpose is more long-term, and to have what we say in Sweden, you save in the barns, so to say. You want to save for better times. So that has been a big obstacle, that yes, we have funding, but maybe we say like, oh, we don't really need to take from this yet because we don't face the big problems, while it's the purpose is to actually use it, of course. So I think we have similar issues there. And for the government sector as well, it's an issue for us that we actually need the more higher educated staff. And many of this vocational training targets unskilled or lower skilled sectors. So for us, it's really an issue how to
for the higher educated workers to actually match the needs that we need. And I think this is still a problem that we're facing. You mentioned the different transitions, challenges ahead, digital, green, and demography, not democracy. I think it's probably relevant across most countries now. And in Sweden, we have this system of transition. So hopefully we will be able to combat these challenges, but especially demography. I think we talked a bit about it before. It's a big challenge. I don't know if it was short or long answer, but it was very interesting to listen to all of you. Pues muchas gracias, Emily. Yo creo que sí, que has hecho una respuesta muy global sobre las cuestiones, tanto las que se te había planteado directamente como también las relacionadas con las transiciones que tenemos que afrontar y que son un reto común, sin ninguna duda, de todos nuestros países y del conjunto de la Unión Europea también. Ahora le voy a pasar la palabra. Muchas gracias, Emily, por tu intervención, y seguro que de futuro nos podrás trasladar la evolución de las organizaciones transicionales y cómo está teniendo sus resultados después de la experiencia que estáis desarrollando desde hace 3 años. Ahora le voy a pasar la palabra en este momento. Bueno, no sé si voy a seguir también, bueno, aquí, aunque el programa era de la ponencia anterior, sí. Le voy a pasar la palabra a Kyösti, y porque vamos bien de tiempo. Jakob tiene mucha prisa para su regreso, pero vamos bien de tiempo, así que le voy a pasar la palabra en primer lugar a Kyösti, también para que responda a las cuestiones que se han planteado. Thank you, and thank you for your comments. If I start from the, let's say, in a Finland case, that if I start from the legislation viewpoint, that we used to have the vocational training act as a separate, so for the youth and then for the adults, and 2017, 2018, these were like merged, and also the funding principles were merged, and like I said also in the presentation, that at the same time then the mandatory basic level education was, the ages were raised from the 16 years old to 18, so there are like many purposes behind this, and of course I see that the role of the social partner is especially important when we are making the new legislations and new acts. So what are the goals there, and that's the legislation part. But then on the practical level, if I think that, and it could a little bit depend the needs of the SMEs, but of course we have one of the tools and method is this how do you call it, apprenticeship training, and it's useful. Of course the training and the skill development takes place at the workplace. So and 80% of the skills development takes place there, and then something like 20% happens in the schools. And this has also been the we have had this system, but it has now been the big discussion also that how to do, and then from the employer viewpoint, the question is that how much they have skills to guide the young people to develop their own skills. So that has been the discussion. And okay, behind these 2 points, I have the third one, and I was also thinking at the same time, but it dates back to the longer times, that the whole education system what we have in Finland
when you are young and you are selecting that, do I want to go to the high school or do I want to start my vocational trainings? So at the old days it was like there were dead ends. So you have made your decisions and then you can't change. But nowadays the whole system is that there are no dead ends in this educational system. So whatever you choose, you can always come back or change the direction where do you want to go. And of course, if we think that what we want to do, so the decisions what we made and as a young person, so you can make the decision right or wrong in a way, but then you have an opportunity to develop yourself and develop your career depending on the situation. And I say that this is like the one of the foundations what we have that the system is like that. Pues muchas gracias, Kyösti, también por esta última referencia, ¿no? a la posibilidad de flexibilizar el propio sistema educativo que te hace el que puedas, bueno, no diría yo corregir, pero sí tomar alguna decisión en algún momento que no venga marcada desde edades tan tempranas, ¿no? Y que en muchos casos condicionan luego toda la vida. Creo que esta reflexión es muy importante porque nos hace ver también que junto a los debates sobre los sistemas de formación profesional hay un debate muy importante que es el debate sobre el propio modelo educativo como tal, porque si no, lo comentaba también Amparo antes, si no queda muy restringido, no se puede pedir, digamos, a la formación para el empleo si no está articulado todo un sistema educativo que permita que esas transiciones también discurran, digamos, desde las mayores oportunidades para las personas, que al final también redundan pues en el propio beneficio de las empresas. Y bueno, ya finalmente le voy a pasar la palabra a Jacob, que han sido muchas las referencias al modelo danés. Creo que nos ha llamado, bueno, casi todos hemos hecho también alguna referencia a la intervención que has hecho y yo creo que hay cuestiones tanto instrumentales como de concepto que desde luego nos resultan de una enorme utilidad y quizá ahora puedas profundizar un poquito más según las cuestiones también que han planteado los compañeros de los interlocutores sociales. Muchas gracias, Jacob. Well, thank you very much. I would like to emphasize that the success of the Danish model is that since 2007, due to the Globalization Act, every third year there's been a tripartite agreement between the government and the social partners adjusting the system continuously. And that's been a great success because in the old days, when a company needed a worker to go on vocational training, they would send the worker to the school and they would be gone like 5 days, 2 weeks. And that is not the reality today. So the last tripartite agreement in 2017, which was reconfirmed in 2021 and in 24, has adjusted the system so it's much more flexible, especially for small and medium enterprises, making it possible to go on a training program that would have a duration of, let's say, 20 days every Wednesday. So it's split up. So instead of 20 days in continuation, you can go each Wednesday 1 day. Or you can also go 5 hours here, 5 hours here. So you actually adjust the training programs to the specific company's production or needs. Furthermore, it's also possible for the providers to move the education program to the company. You can do it online, but you can also, instead of the workers going to the school or the provider can come to the company and, of course, if they have the possibility, set up the training program at the location of the company, whereby it's much more easy for the workers to come to the education program. That has also sparked an increase in activity because it's much more flexible, much more digital. And again, we must stress, money is not the issue. We have the money both in the competence funds and within the State Finance Act. We have the training programs. We have everything available for companies and workers. But the thing is motivation and also the very practical side of how do we provide these training programs within the companies
while the workers are on the job. And that has been adjusted via the tripartite agreements, which has actually been a success. So that's a recommendation for me. And also back in 2001, we had the training programs embedded in the Ministry of Labor. And there was a big reform that moved it from the Ministry of Labor to the Ministry of Education, which was also a success because no matter if you are unemployed or if you are unemployment, you take the same training programs together. So there's a close connection with the unemployment issues and the employment issues relating to the companies. So it's actually mixed teams of employed and unemployed workers who attend the same training programs, and they mix. And actually, a lot of companies, they recruit the new workers from the training programs because they get to know that the workers attain these new skills. So that's also a success, clear line of legislation and clear line of who has the responsibility, and then the agreements are renewed like the social agreements every 3 years. So that's a perspective. And furthermore, seniors are very much in high demand in Denmark because of the workforce needs, and they have an economic incentive to stay on working. And also, especially seniors, they need digital courses, they need courses that can attain them in the workforce, and that has also been a boost via these training programs. So, yeah, that's the perspectives. Also, my emphasis would be on trust as well, because the companies, they trust their providers to provide good training courses that are relevant for the workers, and actually they can adjust the training programs in regards to the small and medium enterprises, what sort of programs they use, what sort of machines they use, and that's okay within the European framework of competition. So that also makes the training programs more relevant for the workers, but also the companies, that it's so flexible. And when the companies send workers to the training programs, there's a high level of trust between the fact that they meet employees from other companies as well. So the companies, they don't pick sort of workers from the other companies, but they sort of exchange experiences. So that's also a benefit from us. Mm-hmm. But motivation is the largest barrier outside the business on the labor market. Mm-hmm. Motivation for unskilled and skilled workers is a very great barrier. Mm-hmm. Yeah, that was my point. Yeah. Yes, and if I may add that I take the practical example. So our company, we are like less than 50 people. As an SME, and in my managing director role, of course, I represented the employee, and then we have this principle that of this kind of continuous negotiation that at the local level. So we of course I say that the direction where we are going, and then we sit down 4 times per year. At this moment, and we discuss with the union representative, and they are really fruitful discussions that where we should go, and that takes and answers to the needs what we have together, and then based on those discussions, I start now the planning of the next year, and of course I will budget all different kind of training courses and how much they will cost for us, and then also our employees, they have their unique skills development plans, what we need, and they support our strategic direction what we have. So this is what does it take to happen in real life. Pues muchísimas gracias, Kyösti, también por esta última aportación que has querido hacer, y a Jacob por recalcar también la confianza, que yo creo que hoy es la palabra que define a la jornada, no solamente, como se veía anteriormente, de los gobiernos hacia los interlocutores sociales, sino de las empresas hacia los trabajadores también, hacia los proveedores de formación, es decir, articular el sistema sobre una base de confianza mutua
que permite que el desarrollo sea mucho más positivo con carácter global. Bueno, nosotros hemos llegado en tiempo, así nos vuelven a llamar la próxima vez porque hemos cumplido el objetivo y lo único que tenemos, quiero agradecer muchísimo, por supuesto, a los interlocutores sociales, patronos de la Fundación, su presencia y su intervención aquí, de manera muy especial a quienes os habéis desplazado desde vuestros países y nos habéis ilustrado y acompañado en este camino común. Desearos muy buena vuelta y el continuar, por supuesto, esta interlocución con la Fundae. Deciros que Gerardo, el director general del SEPE, no llega a la clausura por otras, porque se le han prolongado la tarea en la que estaba. Él lo lamenta mucho y os pide disculpas. Va a clausurar a Antonio de Luis en su nombre como director general de la Fundae, pero en este caso la clausura que le correspondería a Gerardo, pero nos encarga encarecidamente que le traslademos al director general del SEPE las conclusiones de todas las intervenciones vuestras de esta mañana y, por supuesto, de las de los interlocutores sociales, y así lo haremos fielmente. Muchas gracias a la Fundae por haber organizado esta jornada y muchas gracias a vosotros y a vosotras por vuestra participación. Y nosotros ya nos bajamos, ¿no? No, nos quedamos aquí, vale, nos quedamos aquí y ya pasamos la palabra a Antonio de Luis para la clausura. Que tiene una tradición avanzada democrática y de trabajo en conjunto, pues nos han dado una clase magistral de cómo tener una misión y una visión en conjunto, una visión global de cómo gestionar la política de formación. Agradecer encarecidamente a los ponentes, muchísimas gracias por vuestro trabajo, estar aquí en Fundae, y yo creo que nos habéis aportado una visión muy importante y para reflexionar. También el aporte que han tenido los patronos e interlocutores sociales. Yo creo que estamos en una fase muy interesante de cambio, de transformación, de avance del diálogo social, de modificación en profundidad de la estructura, y ha sido muy inspiradora vuestra charla. Al resto, al público, daros las gracias por estar aquí. Creo que nos llevamos todos deberes para pensar, hacer un país mucho mejor para nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias.